Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 29. Lluvia. Jiraiya miró fijamente a Naruto durante un largo minuto, pero el rubio no dijo ni una palabra. De hecho, desde que se conocieron, Naruto parecía estar concentrado. Obviamente, algo pasaba en su cabeza. Sin embargo, justo ayer, parecía estar de buen humor, como siempre. Así que eso significaba que algo había sucedido después de que dejó la hoja oculta. ¿Pero qué podría ser que hiciera que el rubio perdiera la concentración de esa manera? El Sannin suspiró. Naruto, lo llamó con tono firme. Naruto. Volvió a llamar Jiraiya al ver que Naruto no respondía. El rubio se giró hacia el Sannin. Te oí la primera vez que llamaste, dijo, con un tono un poco más brusco de lo previsto. Tenía muchas cosas que arreglar en la cabeza, pero sus pensamientos no se calmaban. Estaban jugando a la mancha con él y no era el momento adecuado para que se portaran mal. Normalmente era una persona controlada, pero lo que había sucedido escapaba a su control y era muy inesperado. No esperaba que sucediera, ni siquiera en sus sueños más absurdos. Nunca esperó que Mikoto estuviera embarazada. Eso era algo que ni siquiera se le había pasado por la cabeza. No había considerado la posibilidad. Era solo por su inexperiencia. Si hubiera tenido experiencia, habría previsto que tales cosas pasarían. Pero no, estaba tan concentrado en disfrutar con Mikoto en un juego de placer que no creía que sus óvulos pudieran fecundarse y que su vientre algún día se agrandara. El pensamiento había sido tan ridículo que cuando Yugao habló de ello, lo descartó sin pensarlo dos veces. Al menos aún no se notaba. Aún tenían tiempo para pensar en cómo lidiar con ello antes de que la gente empezara a hablar. Sin embargo, no había otra opción. Naruto no iba a considerar hacerlo desaparecer antes de que alguien se enterara. A veces era cruel, pero no tan despiadado. Entonces, ¿por qué no respondiste cuando te hablé? Preguntó Jiraiya. Sé que tienes algunas dudas. Al menos deberías dejarme ayudarte. Sé que no somos muy cercanos, pero quizá ninguno de nosotros se vaya de esta aldea. Me arrepiento mucho, pero al menos me gustaría irme sabiendo que te fui de ayuda. Naruto ladeó la cabeza. ¿Por qué crees que uno de nosotros morirá, Jiraiya? ¿Por qué crees que morirás tú? El Sannin se quedó pensativo un par de segundos antes de responder. Es solo una idea, dijo. Además, ambos sabemos que nos enfrentaremos a alguien increíblemente poderoso. No has mostrado miedo por ningún miembro de Akatsuki, pero cuando se trata del líder, no has estado dispuesto a enfrentarte. Además, si realmente posee el Rinnegan, hay algo que temer. Creo que el Dijutsu es mucho más poderoso que el Sharingan. Naruto asintió. Eso es discutible, pero como son los ojos del sabio legendario, podemos asumirlo, dijo el rubio. Ya que estamos en el asunto, tenemos que cambiar el alcance de nuestra misión. Esta ya no es solo una misión para comprobar si el hombre está realmente aquí y ver su poder. Si lo encontramos, lo matamos. A Jiraiya no le sorprendió la firmeza del rubio, pero sintió curiosidad. ¿Por qué el cambio? No parecías muy entusiasmado cuando hablamos con Tsunade. Las cosas han cambiado, dijo Naruto. No puedo permitir que un hombre así siga viviendo con lo que ha sucedido. Ni siquiera creo que pueda luchar con la mente despejada cuando regrese a Konoha. Para la victoria, este es mi mejor acierto. ¿Por qué? Naruto guardó silencio unos instantes antes de hablar por fin. Mikoto, la madre de Sasuke, parece estar embarazada de mi hijo, dijo el rubio con una expresión inexpresiva. No tuvo problema en decírselo. Tsunade lo sabría y él también. Además, el Sannin tenía una valiosa experiencia en la vida, así que debía saber muchas cosas y quizás podría serle útil en su dilema. Jiraiya se quedó mirando un momento antes de estallar en carcajadas. Jajaja. El Sannin rió un par de instantes antes de detenerse al ver que Naruto no compartía su diversión. ¿Hablas en serio?, dijo. ¿Te parezco un mentiroso? El Sannin parpadeó ante el lenguaje de Naruto. Casi pensó en advertirle al rubio por su lenguaje, pues no le sentaba bien. No le sentaba bien, pero no lo cuestionó porque había un asunto mucho más urgente. ¿Cómo sucedió? El Uzumaki se quedó mirando fijamente antes de hablar. Otra vez con las preguntas retóricas, Jiraiya, dijo Naruto frunciendo el ceño. Jiraiya negó con la cabeza. Lo siento, dijo. Entiendo por qué estás así, pero ya estamos en territorio enemigo. Sé que serás padre, así que no puedo pensar en morir ahora. ¿Podemos hablar de ello después de la misión? Me motivará a luchar con todas mis fuerzas si es necesario. Naruto negó con la cabeza.
Bien, dijo. Aunque esta aldea es bastante única, dijo mientras observaba las calles lloviznosas de la aldea oculta bajo la lluvia. Era por los rascacielos metálicos que se alzaban desde dentro y por la atmósfera. Era algo que no se parecía a nada que hubiera visto. Las historias eran ciertas. En el pueblo siempre llovía. Sin embargo, había dejado de llover hacía un minuto. Jiraiya, ¿te diste cuenta? La lluvia estaba impregnada de chakra. El Sannin parpadeó y luego frunció el ceño. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó el hombre, antes de arrastrar a Naruto lejos de la vista. Se escondieron en una alcantarilla. Esto podría explicar por qué la gente no puede regresar. Si la lluvia estuviera imbuida de chakra, podría usarse con fines sensoriales. La barrera que rodea la hoja detecta a cualquiera que no sea de la aldea, y la lluvia también podría usarse para ese propósito. Hace unos momentos estaba un poco distraído, respondió Naruto con calma. ¿Eso significa que ya nos han visto? Probablemente sea así, dijo el Sannin. ¿De verdad vas a estar bien si te portas así? Nos vamos a enfrentar a un enemigo muy peligroso. No te preocupes, estaré bien, dijo Naruto. Entonces deberías redoblar tus esfuerzos para reunir información. Jiraiya pareció pensar un par de segundos antes de asentir. Enviaré un clon. El enemigo probablemente descubrirá nuestra ubicación rápidamente si salimos a interrogar a la gente. Al menos, si ven al clon, no delatará nuestra ubicación, pero sí la del enemigo. Naruto esbozó una sonrisa. A veces me gusta cómo piensas cuando hablas en serio, Jiraiya, dijo el rubio. También enviaré un clon. Mejor mantenemos las apariencias si ya saben que hay 2 intrusos en la aldea. El Sannin asintió. Con Pain. Konan llamó Tendou al ángel del dios de la paz. Tenemos intrusos en la aldea. Llevan aquí un par de minutos. Quería confirmar algo que presentí. Es probable que el Jinchuriki del Kyuubi sea uno de los intrusos. Sal y confírmalo. Prepararé mis cuerpos por si acaso es él. ¿Es eso realmente necesario, Nagato?, preguntó Konan. Tendou asintió. Si es el Jinchuriki del Kyuubi, nuestro oponente será el Biju. No podemos ser indulgentes. De vuelta con Naruto y Jiraiya. Esta aldea es realmente diferente a cualquier otra que haya visitado. Con lo pocas que han sido, no creo que haya ninguna que se compare con esta en singularidad, dijo Naruto mientras caminaba junto a Jiraiya. Por otra parte, me parece curiosa la adoración a Pain. Con la forma en que estos aldeanos hablan con tanta vehemencia de él, me pregunto qué clase de poder posee, y qué es lo que hace que la gente lo llame Dios. Descubrirlo será difícil, ya que nadie lo ha visto, dijo Jiraiya. Aunque no parece preocuparte. ¿Debería preocuparle que hubiera un dios en esta aldea? No, no hasta que viera lo que este dios podía hacer. Quizás si el hombre demostraba ser demasiado poderoso para ser humano, entonces podría decir que sí, que era un dios. Pero Naruto dudaba que viera algo que lo hiciera llegar a esa conclusión. Un humano siempre sería un humano a sus ojos. Solo podía verlos como algo mucho menor que los humanos, como basura debido a su comportamiento. Este dios de Amegakure bien podría ser un tipo diferente de humano o simplemente una basura. Quizás era su retorcido sentido de la moral lo que le impedía determinar si los planes de Akatsuki estaban bien o mal. Lo único que sabía era que tenía que detenerlo porque iba en contra de sus deseos y amenazaba su existencia. Tú tampoco pareces perturbado, Jiraiya. Si acaso te divierte, dijo Naruto, con una expresión pensativa. Quizás la única vez que te perturbaste fue cuando te dijeron que Pain era responsable de matar a Ansho y a todos sus parientes. Hizo una pausa. Eso es otra cosa, ¿no? Al hacerlo, se asegura de que nadie del bando de Ansho se levante para desafiar su poder o vengarse por haberlos eliminado a todos. No es más que brutalidad, dijo Jiraiya con firmeza. No había ninguna razón para pensar que intentarían vengarlo, aún así, me cuesta creer que Ansho pudiera ser derrotado, incluso si ese alguien es el líder de Akatsuki. Que ustedes, los Sanins, no pudieran derrotarlo no significa que un solo hombre no pudiera. Los humanos podemos lograr muchísimas cosas, nuestras motivaciones difieren, y cuando tenemos la pasión y, por supuesto, la habilidad, podemos hacer milagros. La vida es interesante en ese sentido, Jiraiya. En algún momento, los límites son nuestros propios cuerpos y pensamientos, afirmó Naruto con calma antes de añadir. No puedes poner límites a la gente y decir que esto no se puede hacer, porque los humanos te sorprenderán. Jiraiya observó al rubio durante un largo rato. Quizás era la primera vez que tenía una conversación así con Naruto. El rubio nunca había llegado tan lejos con él cuando hablaban.
Le ayudó a comprender mejor cómo veía a los demás. Era interesante, pero también curioso. Me pregunto si lo que dijiste realmente está afectando tu forma de pensar, dijo Jiraiya. Naruto sonrió. Es algo que nunca creí posible, pero quizás la mayor evidencia de mi ingenuidad en ciertos aspectos de la vida. Nunca he pretendido saberlo todo, pero nunca pensé que pudiera cometer errores que pudieran resultar perjudiciales. Bueno, estas son las cosas que hacen la vida interesante. Jiraiya realmente quería saber más, pero aún tenían una tarea que cumplir en nombre de Pain. El hombre era adorado como un dios por su pueblo y derrotó a Hanzo. Tenía que ser fuerte. Cuando llegaron a un lugar apartado rodeado de edificios altos, Jiraiya miró hacia arriba sintiendo que se enfrentaban a enemigos más adelante. Sus ojos casi se abrieron de par en par al reconocer a Konan y el Rinnegan. Pero lo que le sorprendió fue ver a dos portadores del Rinnegan. No deberían ser dos, sino solo uno. Si veía a Konan y el Rinnegan, ¿significaba que el otro hombre de pelo largo era Nagato? Pero ¿cómo era posible? Creía que estaban muertos y las capas que vestían demostraban claramente que pertenecían a Akatsuki. Entonces, ¿Nagato era el dios y Konan el ángel? ¿Qué les había pasado a sus alumnos? ¿Qué les había pasado realmente? Jiraiya no estaba enojado, pero sí decepcionado de que los cariñosos niños que había entrenado se hubieran convertido en esto. Konan, puedes hacerte a un lado. Yo me encargaré de ellos, pero por si acaso, prepárate para cualquier cosa, dijo Nagato a través del camino animal. No importaba si veía a su sensei como el intruso. Había venido para matarlo y tomar al Kyuubi para su objetivo de paz a largo plazo. Jiraiya no era un aliado, debía ser eliminado. Lo que el hombre hizo por ellos debía dejarse de lado. En ese momento, la paz era la prioridad. ¿Qué vas a hacer, Pain? Preguntó Konan. Vamos a matar a Jiraiya y a tomar el Kyuubi. Será fácil conseguir el resto de los Bijus una vez que tengamos al Kyuubi en nuestro poder, respondió Pain con calma. No es momento de lamentaciones, Konan. Ya hemos llegado hasta aquí, no hay vuelta atrás. Konan simplemente asintió y miró a Jiraiya por un momento antes de alejarse de Pain. Konan, Nagato, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás con Akatsuki? Creamos esta organización por el bien de la paz, Jiraiya-sensei. No pensé que nos volveríamos a encontrar, pero estás aquí como nuestro enemigo y debemos ocuparnos de eso. Jiraiya negó con la cabeza. ¿Era realmente Nagato, el niño tierno que le había dicho que encontraría la manera de traer la paz a este mundo? ¿Era este el llorón que ahora hablaba con un tono tan frío que lo hacía sentir un poco pequeño? ¿Podía la gente cambiar así? Orochimaru siempre había sido retorcido, así que el Sannin quedaba descartado como ejemplo de cómo la gente podía cambiar. ¿Paz? ¿Cómo puede lo que hace Akatsuki traer paz, Nagato? Lo que haces está mal. No puede haber paz, solo más conflictos. Estos conflictos son los que enseñarán a la gente el dolor. Para que este mundo crezca, necesita conocer y experimentar el dolor. Yo era un niño ingenuo, pero cuando experimenté el dolor, crecí, no solo para ser un hombre, sino un dios. Enseñaré a este mundo el dolor como un dios de paz. A Jiraiya esto le pareció un poco gracioso. No esperaba que esas palabras salieran de la boca de Nagato. ¿Qué le pasó realmente a esta persona? Nunca pensé que te convertirías en una persona tan retorcida, Nagato, dijo Jiraiya negando con la cabeza. Mi intención aquí era investigar más sobre Akatsuki y encargarme de su líder. Nunca pensé que acabaría enfrentándome a mis alumnos. Dijo el sapo mientras se preparaba para una ronda con los dos Dolores, mirándolo directamente. No había necesidad de seguir hablando. Solo tenían que pelear. Hablar no resolvería nada. En ese momento, Naruto sintió que no era más que una molestia que se interponía en la misión del día. Tenían que pelear, a menos que esta charla le calara hondo al hombre tras el Rinnegan, y entonces podrían hablar. Dadas sus respuestas hasta el momento, no parecía probable que hablar los llevara por ese camino. De todos modos estaba bien. Naruto había venido aquí preparado para pelear. Jiraiya podría tener su momento con sus estudiantes perdidos después de la misión. En esta, no tuvieron que matar al hombre. Conversar un poco más después de la pelea sería suficiente. Sería beneficioso usar este poder que hace que Ame lo admire. Si pudiera traer un cambio que impulsara a los humanos a reflexionar sobre su forma de vida, entonces estaría feliz. ¿Podemos empezar esto, Jiraiya? Le preguntó Naruto al Sannin mientras preparaba los sellos manuales. Antes de que el Sannin pudiera responder, Naruto ya estaba usando su jutsu. Futon. Resenpu. El rubio soltó una poderosa corriente de aire por la boca.
El viento arremetió contra los dos caminos que se alzaban sobre los dos ninjas de Konoha. A medida que el poderoso jutsu se acercaba, los dos dolores saltaron a los lados, uno deslizándose a la derecha y el otro a la izquierda. El jutsu de Naruto impactó la pared de acero del alto edificio, creando un fuerte estruendo al atravesar la fuerza del viento. Oh, empezó Jiraiya con una sonrisa. Ahora estás mostrando tu verdadero carácter, dijo sobre el uso que Naruto hizo del elemento viento desde el principio. No era algo que el rubio solía hacer, pero el Sannin sabía que el viento era el elemento más fuerte de Naruto. Después de todo, había entrenado con el rubio. No iremos a ninguna parte si nos quedamos sin hacer nada, dijo Naruto lanzándose hacia el camino de Preta. Konan decidió involucrarse también, aunque Naruto le había dicho que se alejara. Pensó que quizás sería mejor para ellos si luchaban juntos, ya que Nagato solo había propuesto dos caminos para luchar. No podían subestimarlos así. El ángel de Amegakure batió sus alas de papel y apareció justo encima de Naruto, bloqueándole el paso. Sin siquiera decir una palabra, las alas de papel de la mujer comenzaron a lanzar flechas de papel en rápida sucesión. No solo lanzaba un par, sino muchas, lo que le impedía a Naruto esquivarlas en su posición. Futón. Gran avanzada del viento. El Uzumaki liberó poderosas ráfagas de viento sin siquiera usar sellos manuales. El viento se liberó rápidamente para contrarrestar las flechas de papel que, si las alcanzaban, seguramente lo dejarían sangrando. Las flechas de papel chocaron con las ráfagas de viento, deteniéndose un instante, pero Konan siguió disparándolas sin parar. Naruto no pudo mantener el ritmo de su jutsu por mucho tiempo y se vio obligado a usar Shunshin para llegar al suelo con la velocidad suficiente para evitar ser cortado por las flechas cuando su jutsu dejó de protegerlo. Naruto ni siquiera tuvo tiempo de levantar la vista cuando aterrizó en el frío suelo sobre una rodilla. Las numerosas flechas de papel seguían siendo disparadas hacia él y, sin nada entre ellos, aparecieron amenazantes. Naruto se vio obligado a rodar hacia un lado para esquivar el jutsu antes de levantarse bruscamente con un giro, con las manos entrelazadas. Antes de que pudiera lanzar su jutsu, el camino de Preta se acercó sigilosamente a su lado izquierdo. El camino del dolor estaba ligeramente por encima del suelo, con su pie derecho zigzagueando en el aire mientras el hombre intentaba asestar una patada alta al rostro del rubio. Naruto fue sorprendido por el repentino ataque. Maldijo, había estado concentrado en el ataque de Konan y se olvidó del dolor. Un error infantil que no debería haber cometido. Naruto solo pudo observar cómo el brutal pie de Batman se estrellaba directamente contra su frente. Se escuchó un sonido brutal cuando la patada impactó en su frente. Naruto hizo una mueca cuando el brutal ataque lo levantó del suelo y lo lanzó hacia atrás. El rubio intentó girar para recuperar el equilibrio, pero no pudo evitar que su cuerpo se estrellara contra una gran pared de acero con la espalda. Aún no tenía tiempo de masajearse el cuerpo dolorido, ya que Konan seguía atacando. Naruto reaccionó al instante antes de que las flechas de papel lo alcanzaran. El Uzumaki lanzó un torrente de llamas por la boca sin siquiera hacer sellos. Las llamas fueron rápidamente bañadas por las flechas de papel, y solo logró detener los proyectiles antes de que Konan decidiera detener su jutsu. Sintiéndose aliviado de que la mujer hubiera detenido su jutsu, Naruto se deslizó por el suelo sabiendo que no habría podido mantener el jutsu de fuego por más de un minuto ya que habría sido un crimen contra su chakra. Sin embargo, aún tenía un plan. No defenderse, sino contraatacar en cuanto se liberara. La razón por la que había elegido el fuego no era porque creyera que era más fuerte contra el papel, sino porque sabía que bloquearía la visión de Konan y del camino Preta, dándole la oportunidad de actuar. En el instante en que Naruto tocó el suelo, el sendero Preta se estrelló contra el suelo, como si hubiera caído desde arriba. El sendero apareció al instante, sin previo aviso, y rápidamente agarró a Naruto por el cuello antes de levantarlo en el aire. Antes con Jiraiya. El sapo sabio simplemente negó con la cabeza mientras Naruto pasaba a la ofensiva. Bueno, Nagato no parecía dispuesto a escuchar razones. Simplemente tenía que hacerlo, aunque presentía que sería una tarea difícil, aún así tenían que hacerlo. Tenía a Naruto de todos modos, así que podían ganar esta pelea. Sin pensarlo más, el Sannin se abalanzó sobre el otro dolor como un rayo. Al acercarse al portador del Rinnegan de pelo naranja, juntó las manos mientras aún estaba en el aire. Veamos cómo has evolucionado de hombre a dios, Nagato. Gritó el Sannin con una leve sonrisa. Su cabello creció repentinamente antes de correr hacia el camino del animal. En cuestión de segundos, el camino quedó enredado en el hilo de cabello.
Parecía tan simple que Jiraiya quiso cuestionarlo, pero primero quería ver qué sucedería si aplicaba mano firme. Cuando intentó estrangular el camino, este explotó en una bocanada de humo, revelando que era un clon. «Estoy aquí, Sensei», dijo Nagato, de pie sobre un lagarto verde, que se aferraba a una pared de acero, boca abajo. El animal no fue el que atacó al Sannin, sino otro animal grande que apareció de repente, atravesando la pared a toda velocidad antes de saltar hacia él. Jiraiya rápidamente recogió su cabello antes de formar un clon. El clon lo impulsó rápidamente por los aires. Este pequeño escape le permitió evitar al animal. El clon fue el que fue aplastado por las garras del animal. En lugar de estallar en una lluvia de sangre, desapareció en una nube de humo. Gran bola Rasengan. El sapo sabio formó el enorme Rasengan mientras aún estaba sobre el cangrejo. Cuando la gravedad comenzó a atraerlo hacia abajo, Jiraiya controló su espacio y aceleró antes de impactar con el jutsu al enorme cangrejo. No hubo explosión alguna cuando el poderoso jutsu impactó contra el cangrejo. El jutsu simplemente los obligó a caer al suelo a toda velocidad. Al estrellarse contra el suelo, se produjo la explosión. Fue una explosión estruendosa que atravesó el suelo, levantando trozos de metal. El cangrejo no pudo resistir mucho tiempo y finalmente desapareció en una nube de humo. Antes de que Jiraiya pudiera volver a concentrarse en Pain, se vio obligado a ponerse a la defensiva al sentir ligeros temblores cuando un buey gigante se lanzó hacia él. A pesar de su ridículo tamaño, el buey era rapidísimo. Jiraiya saltó para esquivar a la bestia gigante. Estaba decidido a golpearlo con la cabeza, pero al fallar, no pudo detener sus movimientos tan fácilmente. Terminó estrellándose contra las alcantarillas. Antes de que pudiera siquiera empezar a buscar a Pain, los ojos de Jiraiya se abrieron de golpe al oír el canto de un pájaro. Un gran pájaro batió sus alas mientras volaba justo encima de él a una velocidad cegadora. El Sannin sintió las poderosas ráfagas de viento que producía al pasar junto a él. «Mierda», maldijo Jiraiya cuando el pájaro dejó caer algo parecido a un huevo, pero sabía que no lo era. Maldijo de nuevo cuando el objeto brilló al acercarse. Y entonces, ¡boom! El Sannin quedó atrapado en la explosión mientras aún volaba, pero logró salir ileso. Solo había unos pocos cortes en su ropa. El Sannin aterrizó sano y salvo y miró a su alrededor. En algún momento, Nagato desapareció. Ni siquiera podía verlo. El Sannin frunció el ceño ligeramente. No estaba ganando esta batalla, ¿y por qué Nagato luchaba así? El Nagato que conocía destacaba en todas las formas de ninjutsu. Mientras tanto con Naruto. Aunque el camino lo había levantado en el aire con una sola mano y lo estaba estrangulando, Naruto seguía sonriendo. El camino casi abrió los ojos de par en par cuando el rubio estalló repentinamente en llamas. Sin embargo, eso se debió a la sorpresa de no haber visto al rubio reemplazarse con una explosión, más que al miedo a ser lastimado por esta. Naruto apareció borroso justo detrás del camino. No mostró sorpresa al ver que el camino absorbía claramente las llamas. No permitió que esto le impidiera realizar su ataque. El rubio Uzumaki blandió su espada con la mano derecha. La espada cortó el aire horizontalmente a una velocidad cegadora. Además, estaba cubierta de viento, agrandada de una forma que el ojo humano no podía percibir. Incluso si el camino lograra avanzar, aún así sería cortado porque la espada era mucho más larga con el viento de lo que parecía. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando el camino se agachó bajo su espada mientras giraba. El rubio simplemente observó cómo su espada cortaba por encima del camino. Ni siquiera miraba ahí, sin embargo, lo había esquivado. Nadie tenía esa clase de sentidos. De hecho, parecía como si hubiera desarrollado un par de ojos en su espalda. El pie derecho del camino atravesó el suelo antes de golpear a Naruto en los pies. Esto hizo que el rubio perdiera el equilibrio y casi se cayera, pero no cayó porque el camino lo golpeó con fuerza en el pecho. La patada fue brutal, y Naruto tosió al impactar. Naruto sintió ganas de maldecir cuando más papeles se acercaron a toda velocidad, mientras aún lo arrastraba el impulso de la patada que impactó en su pecho. Simplemente cruzó las manos sobre la cabeza, protegiéndose de la lluvia de papeles. A diferencia de antes, estos no eran simples papeles con forma de flecha, sino papeles explosivos. En cuanto impactaron al rubio, desataron una explosión de llamas que recorrió la zona. El camino de Preta se acercó a las llamas, sabiendo que una explosión tan pequeña no sería suficiente para abatir a un Jinchuriki del Kyuubi. Esto era solo el comienzo de la batalla. Aún quedaba más por venir. El camino Asura se unió al grupo. Apareció justo a un lado de Nagato y se detuvo en un terreno elevado antes de hablar con Konan.
Puedes retirarte, Conan. Los demás están a la espera por si acaso. Conan simplemente asintió y se distanció de las batallas. Iba a observar desde lejos, pero si la necesitaban, no dudaría en intervenir. Bueno, nunca ha sido así con Nagato. Después de todo, nunca ha necesitado su ayuda para salir de una situación difícil. Cuando las llamas se extinguieron, Naruto se rebeló. Aún estaba de pie, sosteniendo su espada. El rubio Uzumaki lanzó una bomba de humo al suelo. La bomba explotó, creando humo a su alrededor. Quería probar algo antes de decidir qué estrategia debía usar. Aún entre el humo, creó un clon y lo envió. El clon Shushin se escondió tras el sendero Preta, acompañado por suaves vientos. Antes de que sus pies tocaran el suelo, su espada se blandió en el aire, dirigiéndose hacia el cuello del sendero con la intención de separarle la cabeza de los hombros. Pero, como la última vez, sin siquiera mirar, el sendero evitó el golpe agachándose. Cuando el clon apareció tras el sendero, Naruto usó el viento para soplar el humo hacia el Preta y así ocultar sus movimientos. Así, cuando se agachó y el humo se disipó, Naruto estaba de rodillas sosteniendo su espada con la mano derecha. La punta presionaba la palma de su mano izquierda, con el dorso de la mano mirando fijamente la frente del Preta. Naruto, cuchilla extensible, ni siquiera se inmutó cuando el jutsu le atravesó la palma de la cabeza. Como era invisible al golpear, aunque el camino parecía tener ojos en la nuca, Naruto sabía que no podría esquivar algo que no podía ver. Solo una vez que su jutsu impactó, pudo ser visto. La espada extensible tardó menos de un parpadeo en alcanzar el sendero Preta y, en cuestión de segundos, atravesó su frente, atravesándole la nuca. El sendero parpadeó al tiempo que la espada de viento comenzaba a hacerse visible, con sangre goteando lentamente. Naruto no tuvo tiempo de admirar el resultado de su jutsu. Se vio obligado a huir cuando un misil impactó donde estaba agachado. El misil explotó al tocar el suelo, pero Naruto ya se había ido. En cuanto el rubio aterrizó, giró hacia un lado, encarando al sendero que lo había atacado. Pero no lo perseguía. Aterrizó justo al lado del cuerpo del sendero Preta y lo recogió antes de saltar. Cuando Naruto vio que su próximo oponente aparentemente había desaparecido, hizo un gesto de silencio hacia Jiraiya. Un buey gigante y un rinoceronte rodearon al Sannin. Parece que lo estás pasando mal, comentó el rubio Uzumaki, de espaldas a Jiraiya. Al menos estoy en mejor condición que tú, dijo Jiraiya, al ver que el rubio sangraba y tenía varios cortes en el cuerpo. ¿Tu oponente te lo puso tan difícil? Naruto no lo negó. Sí, pero cuando te enfrentas a un oponente que puede absorber chakra y parece tener ojos en la nuca, no es algo de lo que puedas escapar sin sufrir un rasguño. Tu única opción es golpearlo con un ataque que no pueda ver. Lo demostraste, deberías enseñarme ese jutsu, quizás contarte los secretos de mi jutsu de cabello, sugirió el Sannin con una sonrisa. No iba a negar que el jutsu de Naruto era letal. Era de corto a mediano alcance, pero era casi imposible de esquivar para una persona normal y, si apuntabas al lugar correcto, con un solo toque estabas perdido. Me gustaría unirme a ustedes para estar libres de preocupaciones, pero aún tenemos que enfrentarnos a gigantes desafiantes, dijo Naruto. Jiraiya asintió. El buey no tiene otras habilidades que yo haya visto. Probablemente simplemente se lanzará hacia adelante. Dado su tamaño y velocidad, si nos apartamos, chocará con el rinoceronte y entonces podremos aplicarle el golpe final. Entonces atráelos, dijo Naruto con calma. Jiraiya cambió de bando con Naruto y encaró al furioso buey. El Sannin saludó con la mano y sonrió. Ven aquí, muchacho. Naruto negó con la cabeza al oír esas palabras de Jiraiya. Pasar a lo que pasara, Jiraiya siempre sería Jiraiya, el autoproclamado super pervertido. Formó un Rasengan, sabiendo qué jutsu debía usar para deshacerse de los dos animales. El buey dejó escapar un bufido al exhalar vapor por la nariz antes de lanzarse hacia los dos ninjas de Konoha. Cuando los dos animales gigantes se acercaron, ambos saltaron por los aires. El buey gigante intentó frenar cuando los ninjas de Konoha desaparecieron, pero no pudo detenerse. Su gigantesca cabeza se estrelló contra la cabeza del rinoceronte. Cuando Naruto bajó la vista, se oyó un chirrido proveniente de las aspas de viento que giraban furiosamente en la palma de su mano. El jutsu de Naruto ya estaba completo cuando la gravedad empezó a tirar de él hacia abajo. Jiraiya no esperó a ver qué haría Naruto con el jutsu. Se alejó con un Shushin, presintiendo que era peligroso. El rubio Uzumaki lanzó su jutsu directamente hacia las cabezas de los dos animales que se encontraban debajo. El jutsu los alcanzó antes de que pudieran separarse tras el choque de cabezas.
El jutsu se expandió repentinamente al impactar contra el suelo, antes de explotar en una poderosa fuerza de vientos violentos. La explosión de poder puro cubrió un amplio radio mientras las 1000 espadas los desgarraban. Nagato los desinvocó rápidamente. Antes de que nada pudiera pasar, Tendou y los 5 aparecieron, de nuevo en terreno elevado. Ese es un jutsu bastante desagradable, dijo Nagato. Para ser un Jinchuriki, eres diferente, ya que dependes de tu propio poder en lugar del de tus bijus. Ha sido bastante impresionante hasta ahora. Naruto observó el camino que había matado. Estaba seguro de haberlo matado antes de que el otro lo tomara. ¿Cómo podría volver a la vida? El rubio no podía creer lo que veía. Sabía que no era una ilusión. El hombre que había matado había vuelto a la vida. Uzumaki tenía sus razones para mirarlo, y Jiraiya tenía las suyas. Miraba fijamente a Yaiko. ¿Cómo era posible que Yaiko también tuviera el Rinnegan? ¿Cómo era posible que hubiera 6 usuarios del Rinnegan en este lugar? No debería ser posible. Y a pesar de todas las invocaciones con las que ha estado luchando, todos han llevado el Rinnegan. Yaiko, ¿cómo es que tienes el Rinnegan? Nagato habló a través de Tendou. Había una vez un hombre con ese nombre, pero murió hace mucho tiempo. ¿De verdad podía Nagato hablar así? Jiraiya se volvió hacia el camino que había estado mirando. ¿Qué le había llevado a decir que era Nagato? No era Nagato. El pelirrojo era diferente a esa persona. ¿Acaso era simplemente porque se había dirigido al hombre como Nagato y había respondido sin sugerir que no era él? Si no era Yaiko, ¿quién era? Jiraiya jamás lo olvidaría. Había vivido con Yaiko durante 3 años. Jamás podría confundir su cuerpo. Estaba viendo el cuerpo de Yaiko, no el de otra persona. Jiraiya comprendió que era uno de los shinobi con el Rinnegan, gente que había conocido en el pasado, pero todos estaban muertos. Confirmó que incluso Yaiko estaba muerto. ¿Quién eres realmente? Somos Pain, somos Dios. Dijeron los 6 caminos al unísono. Jiraiya, maté a uno de ellos, tú también lo viste, pero ahora está vivo y son 6. Ya he quemado una cantidad considerable de chakra, si queremos ganar, usaré el chakra del Kyuubi, le dijo el rubio al Sannin. Si hubieras firmado el contrato del sapo cuando te di la oportunidad hace mucho tiempo, estaríamos pensando en entrar juntos en el modo sabio. Pero no, te negaste, dijo Jiraiya. Entrar en el modo sabio requiere tiempo, y ahora que son 6, no sé si podré conseguirlo. Lo cual pinta un panorama desolador. Este modo sabio, ¿qué tan poderoso es? Solo necesitas verlo, dijo Jiraiya con calma. Intentemos reducir su número y luego te daré el marco de la ventana para entrar en modo sabio, si es posible. Si no, tendremos que conformarnos con lo que tenemos, dijo Naruto. Pero debemos ser rápidos. No quiero. El rubio no pudo terminar su frase porque los 6 de repente aterrizaron estrepitosamente alrededor de él y Jiraiya, rodeándolos con miradas penetrantes. Naruto fue el primero en saltar cuando los Pains los rodearon, pues era la única forma de escapar del peligro. Dejar que lo acorralaran así no mejoraría las cosas. Era como estar acorralado, y habría pagado un alto precio en dolor por ello. Jiraiya juntó las manos al ver a Naruto fuera de su camino. El sapo liberó entonces un torrente de llamas de su boca. Las llamas se dirigieron directamente hacia Tendou. El Sannin no se detuvo allí. Mientras aún estaba usando su jutsu, giró, lanzando las llamas por todas partes. Shinra Tensei. Tendou lanzó una ráfaga dirigida hacia el Sannin. Su jutsu chocó con las llamas, lanzándolas hacia Jiraiya. Al ver que sus llamas se dirigían hacia él, el sabio sapo desapareció mediante Shunshin. Naruto miró al suelo y vio que los caminos seguían enfocados en Jiraiya. Sacó el kunai de 3 puntas y lo lanzó hacia el camino que había matado antes. Ya sabía que podía absorber chakra, así que luchar con él sería un problema, ya que sus habilidades se centraban en el ninjutsu. Naruto extendió su mano derecha, formando rápidamente un Rasengan. Luego desapareció en un destello amarillo, teletransportándose al kunai que había lanzado. El kunai no estaba destinado a impactar el camino, pero aún así lo evitó. En el momento en que pasó junto a la cabeza del camino, Naruto apareció en un destello amarillo. Mientras giraba en el aire, intentando golpear con el Rasengan la parte trasera del camino, casi se quedó perplejo cuando el camino preta se inclinó hacia adelante para evitar ser alcanzado por su jutsu. No era posible, ya que el camino no lo había visto atacar. Sí, pasó un par de segundos girando tras aparecer, pero ni siquiera lo había buscado para evitar su ataque. Ni siquiera tuvo tiempo ni espacio para pensar en el desarrollo que había presenciado. El camino Asura lanzó un misil dirigido hacia su pecho.
Naruto no tenía el equilibrio para intentar esquivarlo. En su posición, ni siquiera podía usar ningún jutsu para bloquearlo. El Uzumaki tuvo suerte de tener aún su Rasengan en la palma de la mano. Movió la mano rápidamente para interceptar el misil, ya que podría explotarle en el pecho, lo cual no le habría sentado bien. El Rasengan chocó de frente con el misil antes de que los jutsus explotaran. ¡Pum! Naruto salió despedido por la explosión, pero antes de que pudiera avanzar más, el camino animal apareció sobre él. Mientras intentaba golpear con el talón el pecho indefenso de Naruto, Jiraiya apareció a un lado con el pie derecho moviéndose a una velocidad cegadora. El pie del hombre golpeó el camino en el lado derecho de su pecho, alejándolo de Naruto. Antes de que el Sannin pudiera siquiera sonreírle a Naruto por haberlo salvado de otro ataque, el pájaro gigante emitió un chillido al dejar caer 3 bombas antes de pasar volando. Jiraiya maldijo sabiendo que si permitía que la explosión lo alcanzara, no saldría ileso. También tenía que pensar en Naruto. El cabello del Sannin creció rápidamente cuando la primera bomba explotó, creando una cadena de explosiones que cegó la vista de sus oponentes con una nube de llamas y humo negro justo encima. Pero cuando las llamas se disiparon, ni Jiraiya ni Naruto estaban a la vista. «Túnel», dijo Tendou al verlos a ambos. Jiraiya y Naruto se encontraban en los oscuros túneles. Este último jadeaba levemente, con moretones por todo el cuerpo. Se apoyaba contra las paredes del túnel, con Jiraiya sentado a su lado, notando un par de moretones, pero nada grave. «Supongo que el sexto sentido estuvo en lo cierto», dijo Naruto una vez que recuperó el aliento. Jiraiya asintió. Intuían que se enfrentarían a un oponente increíblemente poderoso, difícil de derrotar. El Sannin estaba seguro de que, si hubiera estado solo, las posibilidades de sobrevivir habrían sido bastante bajas. Sin embargo, ahora estaban mejor, a pesar de estar solos. Las cosas todavía se veían sombrías y tenían que pensar en algo rápido o de lo contrario solo se agotarían, disminuyendo sus posibilidades de victoria. «Supongo que sí», respondió Jiraiya. «Aunque nunca imaginé que Nagato se volvería tan poderosa. Da casi miedo. No hemos podido causarles ningún daño duradero». Naruto asintió. «¿Te diste cuenta? Parecen capaces de esquivar ataques cuando no miran, pero cuando te fijas, uno de ellos siempre está mirando. Es muy posible que compartan sus ojos. Después de todo, poseen el mismo jutsu». Jiraiya frunció el ceño. «También me he dado cuenta de que todos estos son shinobis muertos que conocí en el pasado y ninguno es Nagato. Sin embargo, puedo confirmar que Nagato era quien manejaba el Rinnegan. No entiendo muy bien qué está pasando. Llamaste Nagato a uno de ellos desde que los conocimos, pero nunca han discutido con tu nombre. Solo has entrenado a Konan, Nagato y Yaiko, y aún así, estos otros aún te llaman Sensei. ¿Será que Nagato, a quien no podemos ver ahora, es quien los controla? Una posibilidad, pero no». Una explosión atravesó el túnel justo detrás de ellos. Ocurrió inesperadamente y ninguno de los dos la percibió. La fuerza de la explosión los obligó a estrellarse contra el otro lado del túnel de frente. Jiraiya percibió un camino que se abría paso a través del agujero creado por la explosión y se apartó. Naruto tomó una decisión instantánea al percibir el camino. No había tiempo para invocar un kunai ni su espada. Además, el camino detectaría otros movimientos y ni siquiera estaba seguro de si otro camino lo observaba o no. Naruto colocó su dedo índice justo encima de su hombro izquierdo y alineó su objetivo con la frente del camino. Espada extensible. El Uzumaki liberó su jutsu letal a través de su hombro. En un segundo, una fina línea de viento, del tamaño de su dedo, atravesó la frente del sendero. Jiraiya simplemente tuvo la sensación de que Naruto hizo algo cuando vio pequeñas burbujas de sangre estallando en la parte posterior de la frente del camino. El sapo sabio no perdió un segundo en aprovechar la oportunidad. Aguja de pelo. Fue su ataque más rápido, por lo que no tuvo que preocuparse por intentar cortar la distancia entre él y el camino. Agujas de pelo se dispararon hacia el camino a una velocidad cegadora. El camino seguía bloqueado por el jutsu de Naruto, que no podía hacer nada. Las agujas de pelo terminaron atravesando su cuerpo, creando pequeños agujeros invisibles a simple vista. Las manchas de sangre se hicieron visibles en cuestión de segundos. Naruto sintió algo. Entrecerró los ojos hacia Jiraiya. «Detrás de ti». El Sannin no tuvo tiempo de reaccionar cuando otro camino apareció de la nada tras él. El camino giraba en el sentido de las agujas del reloj con la pierna derecha en alto. Una potente patada impactó la espalda de Jiraiya. La patada obligó al Sannin a volar sobre el camino que acababa de atacar debido al poder detrás de la patada. La respuesta de Naruto fue rapidísima.
No dejaría que el camino lo llevara a quien acababan de derrotar. No cuando sabía que existía la posibilidad de que volviera a la vida. El rubio giró en sentido contrario a las agujas del reloj mientras apuñalaba con la mano derecha. Se aferró al camino que tenía detrás por su capa antes de lanzarse hacia Jiraiya. El Sannin había recuperado el equilibrio y corría junto a Naruto, dirigiéndose al final del túnel. Jiraiya observó el camino que Naruto seguía y preguntó, ¿no te está frenando? Preguntó, sabiendo que un camino los perseguía por detrás. No podrían llegar muy lejos con ese camino. Ni siquiera podrían esconderse. No importa, dijo Naruto rápidamente. La última vez que maté a uno de ellos, el otro trajo el cadáver y la siguiente vez que lo vi, había vuelto a la vida. No quiero volver a ver algo así. Jiraiya simplemente asintió. Entendía a dónde quería llegar Naruto con esto. No iba a permitir que ninguno de ellos le pusiera las manos encima a su presa. Tenían que reducirla a cenizas para asegurarse de que no la revivieran. Seguramente ni siquiera el Rinnegeano podría revivir algo que había sido reducido a cenizas. Cuando ambos saltaron del túnel, fueron recibidos por 4 misiles. Ambos maldijeron, pues compartían la misma idea de que, si sus sospechas eran ciertas, el camino tras ellos debía haber usado su misión para coordinarse con los que esperaban al final del túnel. Podía saber cuándo salían y lanzar un ataque que no podrían esquivar. Los misiles explotaron tras aparentemente impactar a los 2 ninjas de Konoha. Una enorme nube de llamas se elevó sobre el suelo y ardió durante un par de instantes. Mientras seguía ardiendo, Jiraiya y Naruto comenzaron a caer repentinamente. Naruto seguía en el camino que habían matado. El camino no estaba en buen estado. Le faltaba la mitad del cuerpo. Naruto lo había usado como escudo al ver los misiles. El rubio jadeaba levemente al caer de rodillas, con moretones por todo el cuerpo. Jiraiya fue el siguiente en caer, también de rodillas. Él también jadeaba levemente. A estas alturas, no podré entrar en modo sabio, dijo el Sannin. No nos estaban dando ninguna oportunidad. Naruto observó con atención el camino que habían matado. Al menos habían logrado eliminar al que tenía las invocaciones problemáticas. Hasta donde podía ver, todas las invocaciones habían desaparecido. Eso era al menos algo bueno para ellos. Solo quedaban 5 y ya empezaban a sentir los efectos de la batalla. Bueno, no era un dios adorado por nada. Al observar los caminos, se dio cuenta de que podrían continuar la batalla todo el día. Podía luchar. Era un Uzumaki y, sobre todo, un Jinchuriki. Era una buena combinación para él. La pregunta que Pain se hacía no era sobre resistencia, sino sobre si podría sobrevivir los siguientes minutos. Naruto realizó un rápido jutsu de fuego para incinerar el camino a su izquierda. Las llamas encendieron lo que quedaba. Ya veo, dijo Tendou mientras los 5 restantes se reunían a su alrededor. Has descubierto una de nuestras habilidades, pero no todo. Aún así, no sirve de nada ante un poder abrumador. La única razón por la que esos 2 se arriesgarían a llevar el camino del animal era porque habían descubierto que podría revivirlo si su cuerpo permanecía. Con cosas así, tendría que conseguir otro cuerpo para reemplazar el camino que había perdido. ¿Cómo están tus heridas?, le preguntó Jiraiya a Naruto. Para darles la oportunidad de destruir ese camino, Naruto estaba usando un jutsu dañino para obtener la caída en los caminos. Naruto miró su mano izquierda. El Kyuubi ya lo había curado. La herida en su hombro izquierdo no importaba mucho. Era pequeña, pero aún así le dolía. Estaré bien, respondió con calma. Tenemos que concentrarnos en esos 5. Solo me aseguro de que estés bien. ¿Sabes? Tu madre me matará si te pasa algo. El Sannin hizo una pausa al pensar en algo. Además, ¿no dijiste que eso dejó embarazada a la madre de Sasuke? El Sannin dijo que, con una sonrisa, a pesar de la situación, aún podía sonreír así. Naruto negó con la cabeza. Si no puedes entrar en modo sabio, debo usar el poder del Kyuubi. Sin embargo, primero debemos deshacernos del que absorbe chakra. Suponiendo que cada dolor tiene una habilidad única, puedo liberarlo sin preocuparme de que absorba mi chakra. El rubio se levantó y realizó sellos manuales. Primero, rompemos su formación y los cegamos. No tenemos otra opción que actuar a toda velocidad. De lo contrario, no ganaremos esta batalla. En cuanto Naruto terminó de decir esas palabras, el chakra carmesí comenzó a burbujear lentamente a su alrededor. 3 colas se formaron detrás. Pensé que no usarías ese poder hasta que nos deshiciésemos de ese dolor, dijo Jiraiya. Sabía que si Nagato absorbía ese tipo de chakra, sería el fin del juego para ellos.
Habría debilitado a Naruto y fortalecido al enemigo, y eso no sería una buena noticia para ellos. Solo necesito usar el chakra para el jutsu que voy a usar. Preferiría no usar mi propio chakra. Aprovecha esta oportunidad para invocar a los sapos para tu modo sabio. Un beso del dios del viento. Cuando Naruto terminó de decir esas palabras, Jiraiya notó algo. El viento a su alrededor comenzaba a cambiar y podía verlo claramente. Pero ese no fue el cambio más grande que captó la atención del dolor. El cambio más grande comenzó con un violento vórtice en el cielo. Los vientos giratorios comenzaron a afectar la atmósfera de forma mortal. Las altas torres, al entrar en contacto con los vientos giratorios, comenzaron a desmoronarse, arrastrando todo lo que tocaba. Aunque la aldea estaba llena de grandes rascacielos, la monstruosa bestia que surcaba el cielo emitió un fuerte aullido que llamó la atención de los aldeanos. Tendou miró al cielo mientras el jutsu descendía lentamente. Desgarraba las estructuras a su alrededor, arrancando los trozos de metal que contenía al caer lentamente sobre ellos. Podía ver a través de sus entrañas mientras digería todo lo que tragaba. No le hacía sonreír, simplemente era peligroso. Esto era algo que se llamaba una fuerza de la naturaleza, sí, un desastre natural. ¡Pum! Mientras estaba absorto en sus pensamientos, la torre a su derecha explotó al no poder resistir la violenta llamada del tornado. Tendou frunció el ceño al ver caer trozos de acero al suelo. Ya no tenía ninguna invocación, y eso no era algo que pudiera absorberse. Podía usar Shinra Tensei, pero para que fuera efectivo, tendría que hacerlo dentro del jutsu. A pesar de su confianza y poder, Nagato sabía que intentarlo sería un suicidio. Sería destrozado si intentaba usar el jutsu. Los ojos de Tendou se abrieron de par en par cuando el vórtice descendió repentinamente en un segundo. Había sucedido tan rápido, esperaba que descendiera lentamente dado su tamaño y que no podía compararse con un jutsu, sino con un desastre natural. Los demás caminos se apresuraron a escapar para evitar ser alcanzados por el violento vórtice de viento. ¡Pum! Se produjo una fuerte explosión que atravesó el suelo, incluso lo sacudió ligeramente. Grandes trozos de acero y tierra volaron por todos lados mientras el viento giraba peligrosamente. La torre que había explotado antes, al entrar en contacto con el jutsu, fue literalmente destrozada, pedazo a pedazo, mientras el jutsu causaba estragos en el suelo, sabiendo que los caminos no podrían vigilarlo debido al repentino movimiento de su jutsu. Las poderosas ráfagas de viento y los trozos de metal que volaban por todas partes dificultarían que se vigilaran mutuamente. Naruto había creado el jutsu específicamente por su poder destructivo. Calculó que podría soportar el dolor que absorbía chakra y tal vez otro. Antes de que su jutsu se estrellara contra el suelo, Naruto ya había realizado su movimiento, sincronizando la trayectoria de Preta. Así que, cuando el dolor se extendió a los lados para evitar el jutsu mortal, el rubio apareció repentinamente tras él. Atacó con su espada, que le atravesó la nuca antes de que pudiera hacer nada. Espada extensible. Naruto liberó su jutsu y le atravesó la garganta. No se detuvo ahí. Retiró la espada antes de girar. Un solo corte zigzagueó por el aire, evitando las ráfagas de viento a su alrededor, y atravesó el cuello del dolor, separando su cabeza de los hombros. Antes de que Naruto pudiera hacer nada, se produjo otra explosión mucho más poderosa. La onda expansiva impactó al camino Preta directamente contra él, lanzándolo hacia atrás. Tendou había lanzado un Shinra Tensei mientras estaba en el centro del jutsu. Sorprendentemente, el centro había estado bastante seguro. Tuvo que agradecer el impacto del jutsu para poder entrar al espacio. El jutsu que lanzó arrasó con el viento en todas direcciones, interrumpiendo su rotación. Esto obligó a los trozos de acero que estaban en rotación a salir disparados en todas direcciones, algunos impactando otros edificios circundantes. Era solo un caos y Nagato había hecho lo necesario para detener el jutsu viendo que no iba a detenerse antes de tragarse todo. Sin embargo, el resultado de su jutsu fue que los trozos de acero volaron en todas direcciones. El camino de Naraka quedó atrapado en el camino de un poste de acero. El poste le atravesó el pecho, forzando al camino a chocar contra una pared. Quedó colgado en la pared, y la pared lo mantuvo en su lugar. Pasaron un par de minutos para que todo se calmara. Un Naruto sangrante estaba sentado en el suelo, con las piernas estiradas y la espalda apoyada contra una pared metálica. Respiraba con dificultad, con su capa hecha pedazos. Aún así, había logrado disipar el dolor que lo había atacado. Sin embargo, no se encontraba en buenas condiciones debido al inesperado jutsu de Pain. «Le has hecho un gran daño a mi aldea», dijo Nagato a través de Tendou. «Sabía que eras poderoso, pero no esperaba algo así».
En cualquier caso, parece que no has podido llegar más lejos. Había superado todas sus expectativas. No creía que el rubio fuera capaz de hacer algo así. Aún había que preocuparse por Jiraiya, pero aún así era digno de aplauso. No tenía la fama que conlleva ser poderoso, pero el dios de la paz lo había visto hoy y lo reconocería. Los caminos restantes se reunieron alrededor del camino Deva. El camino Asura se desprendió de su manto rasgado y sacó una enorme motosierra. Banzo Kenin. Naruto no pudo hacer nada mientras Tendou lo atraía hacia sí, con el Asura de pie frente a él, listo para atravesarlo con su arma. El Uzumaki intentó resistirse canalizando chakra a través de sus pies, pero Tendou solo incrementó el poder del jutsu, atrayendo rápidamente al rubio hacia la espada acechante del camino Asura. El camino Asura aparentemente atravesó el pecho de Naruto, pero el rubio estalló en una masacre de cuervos. Ya veo. Esto es diferente a lo que solía hacer Itachi. Usas tu jutsu como Conan, que puede convertir su cuerpo en papel, puedes convertir tu cuerpo en cuervos cuando ya no puedes evitar un jutsu, declaró Nagato a través de Tendou. Realmente tienes un arsenal de ninjutsu impresionante. Si no hubieras sido un Jinchuriki, serías un compañero ideal para Akatsuki. Tendou escuchó un cántico y miró a través de uno de los túneles. Jiraiya-sensei, murmuró con calma. La motosierra del sendero Asura fue reemplazada por un camión bazooka. El sendero la sujetó firmemente antes de disparar una ráfaga azul pálido que recorrió el aire en dirección al sonido. Nagato estaba seguro de que era Jiraiya. La ráfaga impactó el túnel y explotó en llamas, destrozando el metal. Un instante después, Jiraiya se estrelló contra el suelo. El sapo sabio se estrelló contra el suelo, levantando pequeños escombros. Ya estaba en modo sabio, con los sapos sabios sobre sus dos soldados, con las manos entrelazadas. Al ver la destrucción a su alrededor, Fukasaku quiso preguntar sobre el tipo de batalla que libraban. Un humano normal no podría causar tanta destrucción. Como estaba concentrado en usar el genjutsu que Jiraiya les había pedido que usaran en cuanto fueron invocados, no pudo preguntar. Magen. Gamma Rinso. Una vez sincronizado con Shima, ambos liberaron la ilusión demoníaca. El jutsu basado en sonido atrapó a los tres caminos restantes en una poderosa ilusión de la que no pudieron escapar. Jiraiya finalmente pudo suspirar de alivio cuando el genjutsu fue un éxito. Parece que el hijo de Minato-chan quedó atrapado allí, dijo Fukasaku al ver que el rubio estaba dentro del alcance del genjutsu de sonido. Jiraiya se encogió de hombros con indiferencia. Dijo el Sannin. Estará bien, dijo el sabio sapo. Deberíamos centrarnos en esos tres. Solo tienes que asestar el golpe final, Jiraiya, y date prisa. Quiero ir a casa a buscar los ingredientes para la cena de esta noche. Gritó Shima al Sannin, aunque su voz no salía con fuerza debido al genjutsu que acababan de usar. El super pervertido simplemente negó con la cabeza antes de acercarse a los tres caminos, quienes no podían moverse porque estaban atrapados en sus mentes por la ilusión demoníaca. El sapo sabio los apuñaló a todos en el pecho antes de ordenar a Fukasaku y Shima que liberaran el jutsu. Naruto parpadeó al estrellarse contra el suelo. Miró a su alrededor hasta que vio a Jiraiya. ¿Qué demonios fue eso? Jiraiya sonrió. El sonido de nuestra victoria, dijo alegremente. Gracias a los dos. Creo que podemos encargarnos de esto desde aquí. El Sannin respondió a los sapos, quienes simplemente asintieron antes de desaparecer en una nube de humo. Jiraiya caminaba hacia Naruto, pero Konan lo detuvo, apareciendo sobre ellos, listo para atacar. Nunca pensé que pudieras lograr esto, Jiraiya-sensei. El Sannin se giró para encarar a la mujer de cabello azul. Sonrió, aunque sabía que Konan estaba lista para atacarlos en cualquier momento. Bueno, un maestro siempre será el maestro, Konan, dijo con una sonrisa. Su expresión se tornó seria al hablar. ¿Dónde está Nagato? Quiero hablar con él. Considerando lo que han hecho ustedes dos, no puedo dejar que lo hagan, sensei. Debo acabar con ustedes yo mismo. Jiraiya levantó ambas manos en señal de rendición. No quiero pelear contigo, no quiero pelear, Nagato, Konan. Ganamos esta batalla y solo quiero hablar con él. Quiero entender por qué las cosas terminaron así. Nunca es demasiado tarde, Konan. Por favor, permíteme hablar con él. Konan no se lo permitiría. Jiraiya había demostrado que estaba dispuesto a matarlos, al igual que Nagato lo había estado a los Sannin. Además, aún necesitaban el Jinchuriki del Kyuubi. Nagato habló a través del camino de Naraka, que seguía clavado en la pared. Está bien, Konan. Ganaron, mientras sea solo para hablar, puedes guiarlos hasta mí. ¿Estás segura, Nagato?
No seas así, Conan. El humor de Jiraiya cambió de nuevo. Soy tu sensei, seguro que puedes confiar en mí. ¿Alguna vez fui deshonesto con ustedes? Como Nagato había dicho que estaba bien, Conan asintió. No les dijo nada. Simplemente se dio la vuelta sin decirles que la seguirían. Jiraiya miró a Naruto un momento antes de darse la vuelta. Si no quieres seguirme, quédate aquí y te traeré cuando termine de hablar con Nagato. Sabes que no habríamos ganado esta batalla si no hubiera hecho todo lo posible, dijo Naruto mientras se ponía de pie. Podría vivir un día más. Pero necesitaba un buen descanso. El rubio puso a prueba sus músculos un poco antes de caminar hacia Jiraiya. Un par de minutos después. Ha pasado mucho tiempo, Jiraiya-sensei, dijo Nagato en cuanto el sabio sapo entró en su presencia junto con Naruto y Conan. Aún así, fue una sorpresa haber perdido la batalla contra los dos, pero sucedió. Habían sido más fuertes de lo previsto y no podía imaginar que Naruto fuera tan decisivo. Bueno, Madara le había dicho que debía tener cuidado con el rubio. Jiraiya miró a Nagato, sorprendido de ver su estado actual. El andador mecánico y las varillas detrás de él. Era algo inesperado. Esperaba ver a Nagato con todas sus fuerzas, ya que Conan seguía en forma. ¿Podría esto tener algo que ver con cómo resultaron las cosas con ellos? ¿Qué te pasó, Nagato? Preguntó Jiraiya. Ya podría ocuparse de lo demás más tarde. Solo quería saber qué le había pasado a la amable y gentil Nagato a la que había entrenado hacía tanto tiempo. Nagato miró a Conan un momento antes de volver la vista hacia Naruto. El rubio no parecía estar armado para atacarlo, ni tampoco Jiraiya. Quizás solo querían hablar con él. Pero ¿realmente había algo de qué hablar? Aún así, si intentaban algo, Conan reaccionaría y no iba a rendirse tan fácilmente. No sabes lo que nos pasó, sensei. Supongo que debería contártelo, dijo Nagato. Seguimos tus enseñanzas y fundamos a Akatsuki con Yaiko como líder. Nos iba bien y conseguimos muchos seguidores y aliados en nuestra misión de unir esta tierra. Incluso obtuvimos el reconocimiento de Hanzo. Nos alegraba pensar que finalmente estábamos haciendo algo para que Hanzo nos reconociera. Nos dimos cuenta de que fue ingenuo de nuestra parte pensar que Hanzo realmente nos reconocería. Y ese fue el error que cometimos. Al creer que íbamos a empezar algo con él, Hanzo nos traicionó junto con Danzo, de tu aldea. Debido a esta traición, Yaiko murió y yo quedé en esta condición. El dolor que experimenté me obligó a madurar y a abandonar mis sueños infantiles. Akatsuki no pudo cambiar nada tal como estaba. Ya les dije que el dolor que sentí me obligó a madurar. Nuestro sueño es detener el ciclo del odio a través del dolor. Este mundo está en constante conflicto, los shinobi siempre se traicionan y el odio nunca cesa. Jiraiya guardó silencio durante un largo minuto, pensando en lo que Nagato realmente había dicho. ¿De verdad creíste que podrías traer paz enseñándole dolor al mundo? Nagato miró fijamente al hombre. ¿Estaba hablando de retórica? Si no creyera que podía cambiar a la gente enseñándoles el dolor, ni siquiera habría emprendido este viaje. Jiraiya negó con la cabeza, dándose cuenta de que había hecho una pregunta estúpida. Nagato, como tu sensei, me decepciona mucho que hayas resultado así. Durante un tiempo, pensé que serías el hijo de la profecía por esos ojos. Incluso en tu estado actual, seguías demostrando mucho poder. Sin Naruto, no habríamos ganado la pelea, y si hubieras estado en mejor forma, habrías ganado la batalla. Posees un gran poder, Nagato, y creo que tiene un propósito. Aún estás a tiempo de cambiar y usar tu poder para el bien, Nagato. No le diré a nadie tu identidad, aún puedes regresar, Nagato. Suplicó Jiraiya. No hay vuelta atrás, sensei. Este es el único camino hacia la paz. Creo que hay otra manera de encontrar la paz, Nagato. No has encontrado la respuesta, sensei. ¿De verdad puedes decir que la encontrarás? ¿De verdad puedes decir que hay otra manera de acabar con el odio? Fue en ese momento que Naruto finalmente recuperó la voz. Entiendo por qué el Kyuubi no quería hablarme de esto. Nagato, ¿cómo se llama la estatua que usas para sellar a los bijous? Nagato parpadeó. El Uzumaki los distraía de la conversación que mantenía con su sensei. Pero aún así era una pregunta importante. Nagato no encontró ninguna razón para ocultar la verdad. No era como si fuera a cambiar nada, y estaban siendo educados. El Gedomaso. Solo el Rinnegan puede controlarlo, pero mentiría si dijera que lo sé todo sobre él. Naruto frunció el ceño. ¿Cómo lo supiste? Me lo contó Madara. Fue él quien me contó muchas cosas sobre el Rinnegan. Kyuubi, tú y yo tendremos una buena charla pronto. Me dirás lo que sabes.
No dudaré en meterme en tu cabeza para obtener la información, dijo Naruto mentalmente antes de responderle a Nagato. Madara está muerto. Seguro que te refieres a ese Uchiha enmascarado. En cualquier caso, seguro que él también tiene sus propios planes. No eres estúpido, deberías saberlo. Aunque no puedo decir que mi deseo sea la paz, quiero un mundo más luminoso, libre del odio y la injusticia humana. Tu poder será útil para lograr ese sueño. Estoy seguro de que podemos trabajar juntos, dijo el rubio, dándose la vuelta. Volveré pronto. Debo asesinar a ese Uchiha enmascarado por lo que hizo. Seguro que aparecerá en cuanto note que algo anda mal. Hablaré contigo en Konoha, Jiraiya. Todavía tengo asuntos personales que resolver. Jiraiya intentó detener a Naruto rápidamente. Aún no hemos tenido nuestra charla. Tenía muchas ganas de hacerlo. Hablar con tus antiguos alumnos es mucho más importante. Si logras una victoria, te lo agradeceré. Quieres aprovechar la oportunidad para acercarte a mí, pero siempre te he dicho que no te odio. Naruto desapareció en una brisa silenciosa. ¿Tu estudiante?, preguntó Nagato. Algo así. Lo entrené un poco, pero no me reconoce como su sensei, dijo Jiraiya con un puchero. Él no es como tú, sensei. Tengo la sensación de que si fuera uno de nosotros, lucharía con todas sus fuerzas por nuestra causa, dijo Nagato con calma. No sabes cuánta razón tienes, dijo Jiraiya con una leve sonrisa. Naruto tiene algo de oscuridad. Es aterrador. Y considerando lo que acaba de sacar del cielo, tengo una razón más para tener miedo. El Sannin hizo una pausa antes de añadir. Se puede decir que si hubiera perdido a su madre, se habría convertido en algo aún más aterrador que tú. Aunque no creo que jamás pelee con alguien tan poderoso como tú, Nagato. Si decís esas cosas de él, ¿por qué dice que desea la paz? Porque quiere ese tipo de mundo solo, él puede decirte las verdaderas razones, pero de verdad quiere un mundo más amable. No creo haber visto a nadie que odie más la vida humana que él. Entiende cómo piensa y actúa la gente. Por eso, te diré que si hablas con él, podrás lograr tu sueño, Nagato. ¿Con una persona que no puede dejar ir su ira? Te lo dije, Nagato, no es buena persona. Creo que solo tiene miedo de volverse malvado. Naruto aún tiene a su madre, eso es como Yahiko para ti.